Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Lo que no he entendido, una institución que hay que tiene un dineral, ¿de dónde sale ese dineral? Que es la Audiencia Nacional de Cataluña. Esa institución lo único que tiene es dinero. Va a dar dinero para estos delincuentes. No, yo creo que esta mañana lo escuchaba en una radio a una jurista que decía que no dejaba de ser otra cosa que una publicidad del proceso, que es lo que ha pretendido, porque dice es que ahora hasta jurídicamente es un procedimiento que a ella simplemente van a escucharla, es decir, que de ninguna manera la iban a meter presa ni nada por el estilo, porque es como el inicio de todo, ¿no?, en su proceso. Es decir, pero claro, lo hace así para salir en medios de comunicación a nivel no solamente nacional, internacional. No, yo creo sí, que, buscan que también, se ha ido porque sabía que iba a ir a la cárcel. Sí, pero claro, pero ella busca también un rédito mediático, que es lo que está haciendo durante todo el proceso, tanto la CUS como Puigdemont, etcétera, ¿no? Y yo lo que en definitiva van buscando es el espectáculo mediático, con irse a Bruselas, con las ruedas de prensa que han dado. Pero Jorge, eran muy gallitos hace solamente un par de meses diciendo que aquí estamos nosotros, que vengan a buscarnos, que a nosotros no hay quien nos toque, que nosotros somos soberanos, que nosotros vamos a hacer lo que diga el pueblo. El pueblo es circunscrito solamente a Cataluña, no al pueblo español, que es el que tiene, en definitiva, al final, las competencias de la mayoría de las cosas que se pueden hacer en España. Con lo cual, esos gallitos, cuando han visto que la justicia empieza a actuar, la justicia quizás es lenta y nos ha desesperado mucho después de lo que hemos visto en los últimos meses del año 2017, que allí ocurría, en ese asedio que estamos ahora, que hablamos antes, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que a mí me produjo, lo voy a reconocer, vergüenza de que nuestros guardias civiles, de que nuestros policías fueran asediados sin que hubiera una respuesta, a lo mejor más fuerte del gobierno español, para decir, pero ¿cómo que nuestros guardias civiles se van a ir de hoteles de España que hemos contratado, aunque estén en Cataluña? Yo creo que eso fue un shock para toda la sociedad española, que nosotros tenemos que aprender de nuestros errores y no volver a consentir. Pero hombre, que el rey haya dicho, que es el jefe de Estado, que va a ir a Cataluña, y ya lo han dicho, que le van a montar un cirio. Ya. No, a mí eso me parece indecoroso, ¿no? Está en un proceso, además, que demuestra un poco lo que es el patriotismo de hojalata, ¿no? En el momento que se pone la cosa difícil, abandono mi patria, es algo por patas, ¿no? Que es lo que realmente están haciendo tanto uno como otro, ¿no? Dejando a sus conciudadanos, y por eso es que supuestamente han luchado, que es su patria, la patria catalana y tal, y en el momento, a la mínima que han visto un poco la cosa difícil, han salido por patas, ¿no? Entonces, poco patriotas son para sus conciudadanos. Una cosa que yo me he preguntado, digo, ¿y esto por qué no se han dicho en los demás sitios? ¿Por qué? Franco prohibió terminantemente el catalán en Cataluña. Y estos, los independentistas, prohíben terminantemente el castellano en Cataluña. ¿Qué diferencia hay entre el dictador y los independentistas? Si no terminantemente lo prohíben en las escuelas, y eso no hay quien lo entienda. Yo tengo amigos franceses, sobre todo franceses, y ellos sabes que son muy centralistas, quizás demasiado centralistas, pero no entienden cómo en España, mira, yo conozco a algunos amigos que se compraron casa en Cataluña para venir a la costa, y algunos interesados en el español, aprender español, y se encontraban con la desagradable sorpresa que en el sitio de España donde habían comprado, pues en la costa, un chalet, un piso para perfeccionar su español, no se hablaba español, se llevaban las manos a la cabeza. Yo creo que hay que respetar las lenguas de las comunidades autónomas, en eso yo creo que estábamos todo el mundo de acuerdo, pero en definitiva también hay que respetar que el que quiera hablar el español en España, en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, también puede hablar él en el idioma de su país. Por tanto, las oposiciones, que no te puedes presentar ni claro, es que yo este debate nunca lo he entendido. Yo creo que no es incompatible. Perdona, Jorge, pero no te puedes presentar a la oposición, no ahora, Ya, de antes. Sí. Desde hace muchísimos años, porque yo tengo un hijo. Y yo creo que es compatible. Y en Cataluña no se podía presentar. Sí. Que yo creo que es compatible. De primera de Rodríguez Ibarra, Claro. Sí, que por eso digo que yo nunca lo he entendido. Es decir, ojalá en Extremadura habláramos no 2, sino 3 lenguas.
¿Por qué? Porque te da una riqueza cultural impresionante. Es más, hasta dicen los lingüistas que te facilita a la hora de intentar aprender otro idioma, ¿no? O sea, una riqueza cultural nunca podemos ponerle tierra encima, ¿no? Sea idioma, sea bueno, todo tema cultural, en definitiva. Y yo creo que no es incompatible aprender una lengua, potenciar las 2 o 3 lenguas que haya en un territorio, ¿no? Al revés. Entonces, eso de sobreponer una lengua sobre otra o ningunear la otra lengua, ¿no? Si es que son riquezas culturales que hay que proteger y para eso están las instituciones públicas, tanto las nacionales como las competencias, como las autonómicas, ¿no? O sea, no entrar, sino tener que estar en ese debate ya me parece triste de por sí, ¿no? Entonces yo creo que, claro, hay 2 lenguas en Cataluña y las 2 deben ser protegidas, las 2 deben ser exactamente igual de oficiales. Libertad de elección de los padres, fundamentalmente, que es en los colegios donde se da esa problemática, libertad de que el padre que quiera que su hijo sea educado en castellano o en catalán, pues se permita, pero es que eso no se ha permitido durante años y tenemos que hacer un examen de conciencia, Jorge, el del Partido Socialista y el Partido Popular, porque quizás hemos necesitado, o han necesitado en Madrid cuando han gobernado, los votos de los independentistas, o de los votos de los que ahora son independentistas, que eran nacionalistas, y que han sabido jugar sus bazas perfectamente para llevar allí, arrimar el ascua a sus sardinas, llevar allí inversiones y, en definitiva, hacer casi de su capa un sayo en Cataluña. Yo creo que, en ese sentido, los grandes partidos políticos españoles tienen que hablar, tienen que entenderse, porque hay una sensibilización ciudadana que a mí me llega, a ti supongo que te llegará, de que esto no se puede consentir, lo que ha pasado en Cataluña, hasta dónde ha llegado ese proceso de en fin, esas cargas policiales y esa desobediencia, de una generación, Víctor y Jorge, de 20 años, ¿eh? O sea, una generación de 20 años. Se puede entender. Yo he sido maestro durante 40 años y en la escuela puedes hacer un lavado de cerebro que no te lo puedes imaginar, ¿eh? Claro. Que se puede llegar a entender, o se pudo llegar a entender hasta que después de la transición pues se fomentara, ¿no? Incluso, es verdad que había estado, después de la dictadura, había estado un idioma prohibido, no solamente ahí, sino también el vasco, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera se potenciara, se fomentara, incluso, oye, sí, como se decía, ¿no? Que incluso yo creo que se sigue haciendo, aquellas tiendas, aquellos negocios que pusieran la publicidad en catalán le daban una especie de subvención y tal. Bueno, pues podría ser entendible en esa época, ¿no? Por potenciar un idioma que había estado prohibido. Pero, hombre, yo creo que ahora al revés. Ahora es al revés. Claro, si en castellano te multan. Claro, pero al final es un tema de machacar culturas sin venir a cuento, cuando es, digamos, una cosa que no es incompatible. Es decir, el saber un idioma no te quita espacio para saber otro. Al revés, te potencia para saber otro. Una de las cosas que os tenía que preguntar, y es que es una tontería, es una anécdota. Pero curiosamente, en esa anécdota se demuestra lo que hay contra España o a favor de España. Que una chiquita como Marta Sánchez, que se le ha ocurrido poner una letra al himno español, que la verdad es que habrá que poner una letra, porque el la y el lo, la verdad es que es desagradable en un estadio, por ejemplo, cuando se está tocando el himno, o en cualquier otro sitio. Bueno, yo no he oído ni siquiera la letra de la canción de Marta Sánchez. Yo entiendo que estoy de acuerdo contigo, que nuestro himno, porque lo tienen la mayoría de los himnos de todos los países, incluso no solamente de países, de regiones, nuestro himno tiene letra, pues debía tener una letra. Sí que es un tema muy sensible y que debería ser con acuerdo unánime al menos de los grandes partidos. Yo creo que va a ser difícil de todos, porque hay gente que no quiere ni a su país, así que va a ser difícil llegar a un acuerdo. Pero yo creo que sería bueno que en el Congreso, supongo que será la institución que tiene que hacerlo, se llegara a un estudio para ver qué letra le ponemos al himno. Por cierto, que escuchando en estos días la polémica que se ha generado con la letra, que dice alguno por ahí que el himno español es de Franco, que el himno español es de 1770, y algún, documentado, porque ha sido ministro y se le supone documentado, pues ha dicho por ahí que, claro, que la gente no está de acuerdo con el himno español porque es un himno de Franco. No. La letra, la música del himno español viene de 1770, es decir, que Franco, el hombre, no había nacido todavía cuando... Ni su padre ni su abuelo. Ni su padre ni su abuelo. Yo creo que al final en todo esto hemos entrado en una especie de locura de... como además también a ver quién se pone la bandera más grande, ¿no? Yo creo que aquí no estamos de Operación Triunfo, ni somos jueces de Operación Triunfo para valorar si una actuación de una artista consagrada
está bien, está mal, la letra está bien o está mal, porque al final estamos entrando en una dinámica y en unos debates estériles absolutamente, y yo creo que no interesa a la ciudadanía. Yo creo que hay otros problemas mucho más relevantes, que si Marta Sánchez ha cantado bien el himno, la letra de Marta Sánchez, etcétera, ¿no? Yo creo que entrar en esos debates, al final la ciudadanía pues acaba hastiada de todo esto, ¿no? Y acaba cansada de todo, porque además todo esto está relacionado, evidentemente, con todo lo que está pasando en Cataluña, y la gente cada vez está más harta. Y la gente sigue teniendo sus problemas que muchos de ellos, por cierto, se van a tratar mañana, como el desempleo juvenil, como el cierre de la exclusión social que estamos hablando, que es un problema además demográfico y que atañe sobre todo a nuestra región, por la despoblación, por la dispersión geográfica, etcétera. Y yo creo que esos son los temas que hay que debemos poner encima de la mesa, ¿no? Y no si Marta Sánchez ha cantado bien el himno. ¿Sabes que han dicho que les gustaría que en el Metropolitano, yo soy del Atleti Madrid, sí, lo sabemos, que cante el himno allí? Pues no me parecería mal, ¿sabes por qué? Porque si la cantara en el mismo centro del estadio, sí, a ver qué iba a pasar con los catalanes y los sevillanos. ¿Qué iba a hacer cuando estuviera cantando Marta Sánchez? La que se iba a montar, chica, ¿sabes? Pero es que el himno no tiene letra. Yo creo que, fíjate, estoy de acuerdo también con Jorge. Irnos a una letra que yo digo que reconozco que no he escuchado, pero me da igual aunque no la haya escuchado. En mi época sí había letra, ¿eh? Bueno, pero ahora no. Sí, pero oficialmente, claro, esa sí podía ser de Franco, estoy de acuerdo contigo, con lo cual es mejor obviarla. Es decir, vamos a buscar una letra en la que estemos cómodos. Es de Franco, pero me parece que de José María Pemán. Bueno, en la que estemos cómodos todos, Fernando. Yo creo que todos los partidos deben estar cómodos y de verdad yo creo que es necesario, aunque no sea de la importancia capital del paro juvenil, del desempleo, evidentemente sí que tenemos ya, después de 40 años de democracia, superar esas trabas que algunos partidos políticos tienen con la bandera de España, no tener himno, y ya debemos estar todos de acuerdo. Yo creo que somos maduros ya para dar un paso más y tener, como el resto de los países, el orgullo de su bandera y de su himno, como tiene Francia, que yo me admiro viendo los cantares, digo que a mí me gusta mucho Francia, o Italia, o la tiene Estados Unidos. A mí me emocionó Francia cuando hubo un atentado en Francia, sí, y la gente comenzó a cantar la Marsellesa. Claro, nosotros no podemos cantar nada. En el mismo atentado, aquí estamos, la gente comentó la Marsellesa. Es que eso es digno, ¿eh? Himnos también vienen de una época en la que los himnos normalmente se hacían para motivar a las tropas cuando había guerra, ¿no? La Marsellesa de eso trata de eso, ¿no? Y es verdad que este himno, al no tener letra, hoy en día sí que es más difícil, digamos, poner de acuerdo a un país, y más con la situación encima en la que estamos viviendo, de temas comunes, por decirlo así. Y es verdad, son tonterías, son prejuicios muchas veces, ¿no? Pero es verdad que alguna letra histórica de la Marsellesa, hoy por hoy, pues sería muy difícil, ¿no? Muy difícil poner de acuerdo a todas las partes. Que yo estoy de acuerdo, que se podría poner perfectamente. Además, siempre que juega la selección española, que sería para lo que sirva, porque hoy en día, afortunadamente, yo creo que los ejércitos han pasado de pegarse y matar a la gente, al final, pues ser unas selecciones de fútbol contra otra, que parece que ahí es donde está un poco digamos, muchas veces también el nombre de España, de la Roja, cuando los mundiales, etcétera, ¿no? Y claro que es bonito, si eso yo creo que es importante, ¿no? E interesante. Pero al final, pues es verdad que son temas que si estuviéramos de acuerdo, pues no tendrían ni siquiera que debatirse, ¿no? Pero en fin, el himno no lo tendremos o lo tendremos, ya veremos. Pero nuestros jóvenes se nos están yendo, ¿eh? Sí. A marcha forzada, ¿eh? Sí, lamentablemente es una sangría. Yo creo que algo hay que hacer. En fin, a ver si a lo mejor en la tertulia empezamos a discutir el Partido Socialista y el Partido Popular, ahora que hemos estado de acuerdo hasta este rato en casi todo. Yo creo que yo no me gusta nunca usar palabras gruesas. Yo creo que las tertulias deben ser para debatir, para discutir, para confrontar opiniones y para dar datos. Lamentablemente, y algo a analizar, y alguna culpa, te digo yo, tendrá la Junta de Extremadura, que además tiene las competencias en empleo. Sobre todo, lo problemático del asunto es que, con la recuperación económica que se ve en todos sitios, en la mayoría de las regiones, Extremadura ha incrementado
yo no puedo negar que también se iban en la época del PP, donde la crisis económica era profundísima, pero lamentablemente con los últimos datos que hemos conocido, la recuperación económica general de España lo que hace es que todavía más extremeños jóvenes se vayan. Yo creo que esto es un tema que está preocupando a las familias extremeñas, que nos debe preocupar a todos, porque es que nuestra generación mejor formada, nuestros médicos, nuestros biólogos, nuestros ingenieros, nuestros informáticos, se nos van a trabajar a otro sitio. Algo tendremos que hacer, algo tendrá que hacer la Junta de Extremadura, algo tendrá que hacer el Estado. Este tema, pero vamos a hacer una pausa primero y ya continuamos. Vale. Seguimos en nuestra tertulia de hoy con Víctor del Moral y Jorge Amado. La verdad es que hoy en esta tertulia no ha habido ninguna disputa de tú más o yo menos. Aquí está hoy agua bendita. No, aquí lo único que nos hace falta ya es el incensario. No, pero para todo el mundo, ¿eh? Siempre debate y... Estaba hablando de la gente joven cuando terminó. Sí, lo que iba diciendo, que es verdad que aquí, lógicamente, discrepamos en cierto modo. Es verdad que el tema del exilio, por decirlo así, juvenil, no es un problema muy grande, no solo de Extremadura y no solo de ahora. Está pasando también a nivel nacional, vemos cómo muchos jóvenes formados, sobre todo científicos, últimamente se está viendo mucho de eso, se están yendo a otros países, y es verdad que es una inversión que se está haciendo por parte del Estado, por parte de todos los españoles, ¿no? Formando a muchos jóvenes. Sí. Que al final, cuando podemos utilizar esa rentabilidad o sacarle rentabilidad a eso que se ha formado, sobre todo rentabilidad en conocimiento, pues se tienen que ir, ¿no? Porque hay otros países que apuestan mucho más, por ejemplo, por la ciencia, etcétera, ¿no? Y es verdad que aquí tenemos que hacer una reflexión entre todos. Si entramos en una disputa de cuántos jóvenes se van de Extremadura a no sé dónde y de Andalucía a no sé qué y tal, al final, bueno, pues sí, podemos sacar algún rédito político, bueno, en el momento, pero al final no vamos a solucionar el problema. Y un problema mucho más grave que trasciende a Extremadura y trasciende ahora en estos 2 años, porque efectivamente también pasaba en la anterior legislatura, y si no ponemos soluciones encima de la mesa, desgraciadamente me da la sensación que va a seguir pasando, ¿no? Pero Jorge, yo tengo que decir una cosa. Los datos que están encima de la mesa, que hemos conocido hace unos días, pues nos tienen que llevar a una reflexión, pero nos tiene que llevar a una reflexión y que también, de alguna manera, la Junta reconozca que ciertas políticas de empleo son políticas fracasadas. Es decir, volver al empleo público precario para barrer las calles de un pueblo, para decir que así maquillamos la cifra del empleo juvenil, no nos llevan a ningún sitio. Como no apostemos por la innovación, como no apostemos por las inversiones, como no apostemos por el emprendimiento, no vamos a ningún sitio. Y lamentablemente al final efectivamente se van los mejores, los que quieren emprender, los que quieren innovar y los que ven que en Extremadura no hay posibilidades para su empresa. Y mira que en el mundo de la 4G, del 5G, ya no sé por el cual estamos, hoy se puede montar una empresa prácticamente en cualquier parte del mundo porque con ella puede salir y vender al extranjero. Y ahora mismo, en este momento, Jorge, lamentablemente la brecha de entre el desempleo juvenil que tiene Extremadura y el desempleo juvenil que tiene la media España es la segunda más alta de toda la historia, 13,5 puntos. Fernando, yo termino. El 50% de los jóvenes, según el último barómetro trimestre, el 50% de los jóvenes extremeños están en paro, descontando los que se han ido, que ya no cuentan en el paro. Imagínate si esos que se han ido a buscar mejores perspectivas estuvieran aquí. Es que ¿Cuánto sería el paro? Me recuerda que la empresa mayor que existe en España, hoy por hoy de venta, es a través de Internet, que es Amazon. Sí, claro. Sí, es un tema en el que nos tenemos que posicionar. He visto un libro de mi padre y lo compró en Amazon hace unos días. Era a las 9 de la noche, estaba en casa y Amazon. Era un libro de mi padre y lo compré. Todo tienen. Pero espérate, es que a las 9 de la mañana tenía el libro en mi casa. Claro. Sí. A las 9 de la noche. Y a las 9 de la mañana lo tenía en mi casa. ¿De qué vale obligar a cerrar los centros comerciales extremeños si el mercado, si la venta está abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año? Es prometerle a los comerciantes que porque cerremos, ¿cómo se llama el de Badajoz? El Faro, y no los dejemos hablar los domingos, ¿van a vender ellos más? No, pues como no te adaptes al mercado, como la Junta no haga unas políticas de mejora del pequeño comerciante,
nos van a vender, como tú has hecho, comprar por internet, como hacemos todos, y no digo ya mis hijos, que prácticamente todo lo compran por internet. Y esa realidad está ahí y tenemos que decirle a la sociedad la realidad. No podemos engañar a la gente diciéndole, no, es que porque cerremos los domingos el Faro, porque limitemos los horarios comerciales de los grandes centros comerciales, usted va a vender más en su pequeña tienda de pueblo o de ciudad. No, no es verdad, porque el mundo está evolucionando tan rápidamente que lo que tenemos que hacer es hacer una política de enseñar. Hay comercios que están las 24 horas del día prácticamente abiertos. Sí, pero claro, es que tampoco podemos... en los comercios de los chinos. Claro. Y eso es una competencia. Pero por eso yo creo que lo que hay que precisamente es regularizar. Es decir, si... Tendríamos que regularizar el mundo y no lo podemos de Extremadura. No, pero de alguna manera es verdad que Internet también, oye, se tiene que poner algunos impedimentos, ¿por qué? Porque si no, al final, bueno, podemos vías libres, liberalismo puro, económico, y que cada uno se busque las habichuelas. Eso es Internet. Sí, pero por eso precisamente habrá que buscar una regulación. ¿Por qué? Porque al final, efectivamente, el pequeño comercio no lo cargamos. Si nosotros dejamos que se abran 24 horas todos los comercios del mundo... Están abiertos en Internet, están abiertos. Sí, pero te puedes comprar lo que Internet quieras y te viene si yo compro por la mañana a las 9. Pero es verdad... El mundo está abierto las 24 horas del día desde que está abierto Internet. Está claro. Pero sí es verdad que el pequeño comercio y el comercio de proximidad, y de ahí se llama el comercio de proximidad, siempre te va a ofrecer unas cosas que Internet jamás te va a ofrecer. Como es la cercanía, como es el trato personal, etcétera. Es que además vende, ¿eh? Sí, claro. No, y además... Yo creo que es que Amazon... que vende por Internet. Sí, claro, el Wallapop y todo esto. Tenemos que enseñar a nuestros comerciantes, a nuestros industriales, a vender por Internet. Sí, eso está Esa es una política que hay que hacer, pero ya. Eso está claro. Y de manera decidida, porque la gente está vendiendo por Internet y entonces nos están compitiendo a vender lo que sea, estas gafas, este jersey, esta camisa, incluso la comida que dice Jorge, eso está ya en Madrid y en Barcelona, pero a las pequeñas ciudades llegará en poco tiempo, donde tú pidas la comida y en una hora tengas allí un señor que te ha traído la comida y esté compitiendo con la pequeña tienda de vecina, incluso con el restaurante. No, además, es que hay aplicaciones, no me acuerdo, dentro de Amazon hay varias secciones, ¿no? Y hay una que te ofrecen ya productos frescos del mismo comercio de proximidad que se escribe en Amazon, claro. Sí, está claro, y por ahí debemos trabajar, pero tampoco puede ser, venga, que se busque la vida a la gente. No, vamos a adaptarnos a los nuevos tiempos, porque es verdad que esto va además a un ritmo brutal, pero vamos a trabajar para proteger y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. En definitiva se trata de eso. Y eso también, hombre, en el servicio extraordinario de salud, los horarios de médicos y demás, con un incentivo para que no haya tanta lista de espera. Pues nosotros estamos completamente en desacuerdo con esa política, esa peonada que se le llama, porque es que además el señor Fernández Vara en su primera legislatura estaba en desacuerdo con esa política que ahora le parece muy buena, porque las peonadas en definitiva lo que es decirle que el que trabaja por la mañana siga por la tarde y te vamos a pagar lo que hagas por la tarde, y eso lleva a la picaresca. No quiere decir que todos los médicos, todas las enfermeras vayan a estar en la picaresca. Nosotros hicimos una política distinta. Vamos a contratar a nuevos equipos médicos, de enfermeras y médicos para por la tarde, y así se crean puestos de trabajo nuevos. Así se crean puestos de trabajo nuevos de gente que está en el paro, precisamente gente nueva, médicos, enfermeros, enfermeras, que están deseando trabajar en nuestra región y se tienen que ir a Portugal o se tienen que ir a Gran Bretaña, muchas veces con menor sueldo que aquí, porque estamos fomentando con esas peonadas. Como digo, el señor Fernández Vara, y ahí están las hemerotecas, lo criticó duramente en su primera legislatura. Ahora parece que le viene bien, porque parece ser que es la solución a las listas de espera. Nosotros creemos que esa no es la solución. No, yo creo que al final aquí lo que se está poniendo en manifiesto es que las listas de espera están bajando, que es lo importante. Y han bajado mucho, y sobre todo se es transparente, porque además había una comisión en la Asamblea donde se veía prácticamente persona por persona y especialidad por especialidad quién estaba en lista de espera y quién no, ¿no? Y eso afortunadamente ha cambiado y se ha mejorado. ¿Que se puede incentivar de una manera u otra? Bueno, ahí podemos entrar en un debate, pero aquí lo importante, yo creo, es que los pacientes, el usuario en definitiva, de toda Extremadura, pues tengan que esperar menos, que de eso se trata, ¿no? Y yo creo que en esa línea, no solamente como la pescadilla que se muerde la cola. Pongo un ejemplo de un amigo mío que ya tiene, me parece, 65 años. Es médico, un magnífico médico, y tiene que jubilarse. Yo creo que con 65 años no es edad para un médico que esté físicamente en buenas condiciones
y que puede enseñar muchísimas cosas. Yo otro día estaba en su consulta y vinieron 3 médicos a preguntarle, mira, vamos a hacer esta operación, y le dije, mira, esto y esto. O sea, dando una lección práctica allí mismo. Y esos médicos, yo les daría una oportunidad de seguir algunos años. Creo que los médicos voluntariamente pueden seguir hasta los 70. No solamente en medicina, no en medicina, en otros sitios no, Claro, yo ahí depende, es verdad, depende mucho de la profesión de cada uno, ¿no? Es no lo mismo. Esta mañana también escuchaba a una señora que se había dedicado a otra cosa, no recuerdo qué era, bueno, y hacía unos años había abierto una empresa, en Madrid era, y de tema de limpieza. Y llevaba ya, me parece que creo 15 años, ¿no? Trabajando. Y decía, claro, ya tenía 63. Y dice, claro, yo ya estoy cansada. Dentro de 2 años estoy deseando jubilarme. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, claro. Y ella está trabajando, limpiando en casas, escaleras, etcétera. Claro. Me estoy refiriendo a casos puntuales. No es lo mismo el minero, el albañil, efectivamente, que a lo mejor el que en cambio, el otro día, en un programa de la tele, vi que ahora mismo no recuerdo el nombre, estoy intentando recordar, una científica de las más importantes que ha habido a nivel nacional, y estoy intentando recordar y no recuerdo el nombre. Y tiene 81 años, se jubiló legalmente, creo que fue en los 71 ya, porque no le quedaba más remedio, y sigue yendo a investigar. Tiene una beca o algo así, le permiten de alguna manera ir, que no cobra ni nada, ya cobra su pensión, y sigue yendo. Y dice, y yo hasta que me muera voy a estar. ¿Por qué? Porque es mi vida, mi pasión y es lo que me gusta. Y tiene todavía capacidad mental de sobra para hacerlo. Entonces, claro, por eso digo que es que depende mucho del trabajo. Hay las distintas posiciones. Seguramente si me oye mi hija, que ha terminado medicina hace un mes o 2, si yo digo aquí que si los médicos quieren seguir más de los 65, a lo mejor se enfada conmigo, porque ya está deseando entrar a trabajar, que ha acabado hace... ¿Qué especialidad ha cogido? No, ha acabado medicina y ha hecho el MIR el otro día. Está haciendo el MIR ahora. Bueno, se ha presentado al MIR y está esperando a ver si tiene plaza y dónde puede ella buscar su futuro. Y por tanto esa dirá, seguramente, Victoria del Moral dirá, ¿qué dice mi padre? Que se jubilen los médicos que tengo que entrar yo. Hay un médico aquí en Mérida, Andrés Valverde López, que toda su familia pues son muy conocidos los Valverde y directores, prácticamente muchos de ellos, del Hospital San Juan de Dios, donde está la asamblea ahora. Y recuerdo que cuando nació mi primer hijo me dijo, Fernando, se acabaron de dormir las noches de un tirón. Claro. ¿Y qué verdad es eso? Claro. Hombre, claro. Porque es que no ya porque era pequeñito y si está malino. Es que cuando ya no está malino hay que ir a la escuela, después al instituto, después a la universidad. Después no llega por la noche. Y después no llega, a ver si peor la época en la que por la noche no llegan, tú estás acostado y son las 3, las 4 de la mañana. Bien. Y el de 18 y el de 21 no ha llegado todavía. Esa es la peor época. Por la carretera. Y ahora pues que si entra en el MIR o no entra en el MIR. Cosas de esas así. No, claro, esto siempre es así. Mira, yo he luchado lo indecible en Extremadura, que ya hay. Pero me tiene años luchando, porque yo tenía un hijo, él aprobó, y es funcionario y demás, en el INE, Instituto Nacional de Educación Física. Ajá. Nada más que se podía examinar en Madrid y en Granada. Y estaba muy bien preparado. Para entrar en Madrid no entraba en aquella época, porque había hasta olímpicos para entrar. Pero no podía ir a Galicia, no podía ir a Canarias. Porque Canarias pedía no sé cuántas cosas que eran de ahí para ellos. En Cataluña lo mismo. Y yo decía, ¿por qué no pedimos nosotros el castigo? Sí, hemos hecho un país de las diferencias. ¿Por qué no vienen aquí a examinarse y vienen además en autocares con psicólogos y resulta que las plazas se las llevan los de fuera? Claro. Y eso es así, ¿eh? Sí. Está pasando ahora menos, pero bueno, y ahora también, que están pasando que hay muchísimos puestos de trabajo. Es que es la ley. La ley aquí, ¿no? Claro. En Extremadura. ¿Y esa ley por qué no se aplica en Cataluña o en Galicia? Claro. No, al final es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que además que es absurdo, o sea, a nivel europeo y a nivel nacional, sobre todo a nivel europeo, se tiende a lo contrario, es decir, a enriquecer esas diferencias, que las tiene que haber, que no pasa nada, entre países y entre territorios, diferencias que al revés te deben enriquecer y deben ser todo lo contrario, ¿no? Y aquí en España estamos en la involución. Lo contrario a lo que se tiende a nivel europeo, ¿no? Con este tema de Cataluña y tal. Pues, lo contrario sería lo ideal. Y a eso es a lo que se tiene que tender. En ese aspecto, me está recordando Jorge,
algo que iniciamos en la anterior legislatura, que es el tema del turismo rural. Y efectivamente, tú fuiste consejero de turismo. El Ministerio de Turismo, cuando le íbamos los consejeros a decir que promocionaran a las regiones el turismo rural fuera de España, decía, mira, es que tenemos un hándicap grandísimo. El turismo internacional, para contratar, necesita certeza de que lo que está contratando sabe lo que es. Si yo voy a una casa de 3 encinas o 2 encinas, como había en Extremadura, de 2 hórreos o 3 hórreos, como había en Galicia, de no sé 3 llaves que había en Aragón, eso nos impide competir en el extranjero y promocionar desde el Ministerio. Hay que hacer una norma que unifique lo que hemos separado durante tantos años para que al final podamos competir en el extranjero, porque, como digo, el turoperador extranjero necesita decirle a su cliente qué es lo que está contratando. Y aquí no se sabía. Que ha sido consejero, hay unas magníficas casas rurales. Claro, pero en vuestras tierras, en el norte de Cáceres. El alemán te dice, ¿y qué es eso de 3 encinas? Que tenían nuestras casas rurales, 2 encinas, 1 encina. Y al final se optó entre todas las comunidades, menos Cataluña, también hay que decirlo, que ese no quiso entrar en el plan, de que el turismo rural, y ya se está aplicando, tenga estrellas verdes, distintas a las de los hoteles, pero 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas verdes. Y todo igual en España, salvo Cataluña, que como digo, no, como tiene las competencias, es decir, las comunidades tenemos las competencias de turismo. Cataluña no quiso entrar en ese plan. Claro, al final es separarse, ¿no? En definitiva. Es lo de siempre. Oye, viene por fin la azucarera, que vosotros sois, o no viene la azucarera, ¿qué pasa? La verdad que no, bueno... Yo sé algo sé que se está trabajando muy de la mano con el Ministerio de Industria español. Bueno, yo sé que se sabe, ¿no?, que el presidente de la Junta y el consejero de Economía están teniendo reuniones en Madrid, y Madrid y Extremadura, yo creo que ahí no se le podrá achacar que la culpa es de Rajoy. Están haciendo lo posible y lo imposible para que la azucarera... Rajoy tiene mucha culpa de muchas cosas Extremadura, Sí, pero en este caso no. El que venga la azucarera... Sobre todo la zona de barro, con el champán, Bueno, el champán, a ver si un día hablamos más detalladamente del champán, que no es el champán, que es el cava. El cava, pero yo creo que Rajoy se ha lucido con Extremadura. Sí, yo lo creo que también se ha lucido Zapatero. Yo creo que hay que estar en este tipo de inversiones y de proyectos todo a una, porque son temas que interesan desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, del empleo, etcétera. Y yo creo que lo que hay que facilitar, en la medida de las posibilidades, siempre dentro de la legalidad. ¿Es cierto que Podemos de aquí de Mérida se ha opuesto a la azucarera? ¿Es cierto que hay gente de Mérida que se ha opuesto a la azucarera? No, de Podemos. Es decir, es cierto que Podemos ya se ha opuesto a la azucarera. Yo es que no lo sé. Se oponen a oponerse. Se oponen a todos y se han me parece que sí. La Cámara dice que no se ha opuesto por eso. No, Podemos, es que no me suena, yo creo que no. Sí, es que yo había oído que Podemos se estaba poniendo ya al tema de la azucarera. Yo he oído que Podemos no tenía muchas ganas de ponerse, que pusiera aquí la azucarera. No sé si por medioambiental o no lo sé, pero algo había de eso, sí. Yo creo que si la... Lo haremos el próximo miércoles. Claro, ya está, si viene... Los de Podemos, pero algo había, ¿eh? Sí, a lo mejor se está diciendo que se sea exigente con el pero bueno, eso tiene que ser, o sea, eso es por lógica. O sea, es por lógica, ¿no? Entonces, si se es exigente, evidentemente, si cumple la ley, pues cumple la ley, que de eso se trata. Víctor, muchas gracias. A ti, Fernando. Que la niña pruebe el 1000. Estamos en ello. Ojalá. Sí, que es lo que... Ojalá. Eso es lo importante. No, y me ha recordado, antes que terminar, pero que yo paso también eso que tú dices, de llegarán o no llegarán, a qué hora llegan. Ah, claro. Pero yo lo estoy pasando todavía. ¿No? Pero yo he tenido suerte y mis hijos, los 3, no he tenido ninguna pena en ese sentido. No, nunca han sido... Hasta mi hija, me acuerdo que era muy amiga de un chico aquí que se iba al Yuyu, que era un baile que había en la carretera del Aje, y se iba nada más que con él porque nada más que bebía Coca-Cola. Ah, pues mira, claro, eso está bien. O sea, que en ese sentido yo he tenido suerte. Sí. Pero vamos, ya tengo nietos, Víctor, que ya me dejarán. Ah, toma. Claro. Y uno de ellos que estaba un poquito... que se preocupen los padres. La policía, que se preocupen los padres. Mucho tiempo aquí. Dice, ¿por qué? Dice, pues cuando se vaya me voy yo con ustedes. Y ya está, claro. Y lo llevaron. Muchas gracias. Bueno, Fernando. Víctor, y hasta el próximo miércoles. Muy bien.